Hola, John, muchas gracias por la invitación. No, con mucho gusto. De hecho, vamos a hablar sobre los laureles del vencido. Yo sé que tienes otras obras que quizá más adelante podamos hablar sobre ellas, pero quisiera concentrarme en este libro. Hay algo en especial en este libro, es que trata muchas historias. En el análisis que estuve haciendo y que más adelante lo puedas ver, el cuestionar muy bien sobre cómo es la conducta de la nostalgia a través de lo que pasa con la madre, el protagonista, el padre, Sí. que tienen una relación conflictiva. ¿Cómo usted visualiza este tema de su evolución? Del tema de cómo el personaje ha crecido y ha entendido de que a veces los fracasos pueden ser una opción. Como dice el título, Los laureles del vencido es las lecciones que se aprenden en la derrota y la derrota entendida a nivel grande, vital, incluso metafísico por algunos momentos, la derrota como una cosa espiritual incluso, y cómo llegar a esos momentos de sentirse vencido, que ya los recursos que tenemos a nuestra disposición no nos alcanzan y tenemos que inventarnos nuevos recursos. Eso es un momento que muchos llaman tocar fondo, ¿no? Tocar fondo es un momento que tiene dos lados. Por un lado es el fondo de la experiencia, es lo peor de lo que todo lo que has pasado, y al mismo tiempo es el lugar donde la gente empieza a mejorar, y eso es clave. Entonces esa es como una de las ideas principales del libro, aunque luego al final hay una sección en la que relativizo un poco eso de los famosos laureles del título y ofrezco algunas otras ideas, ¿no? Pero sí, es el tema del fracaso y hay algo clave que en la dicción, porque bueno, no sé si sea claro, pero esta novela es autobiográfica. El personaje soy yo, así como la novela anterior, Cómo abrí el mundo, ambas son autobiográficas y no invento nada a lo mejor de mis habilidades, en lo que es posible recordar sin inventar, porque en el recuerdo necesariamente ocurre una reconstrucción de lo que ocurrió y esa reconstrucción tiene un sesgo que depende del lugar desde donde estemos recordando. Hay algo que sí quiero pues también, bueno, preguntarte y es sobre que tú expresas en la mayoría de páginas la palabra carne, ¿no? Carne, sí. Sí, porque, bueno, hay películas, cortos, ¿cómo puedo decir? Como temáticas referente a ello, pero ahí lo que tú hablas es sobre cómo reflexiona la materia húmeda, que puede ser aspiraciones, la búsqueda de la identidad, inclusive habla sobre el tema de los tres tomos del Capital de Karl Marx, ¿no? Sí. Es muy difícil poder traducir no solo al inglés, que tiene muchas más cosas, y de paso en el español que está más desglosado. Entonces, te quería preguntar sobre qué es esa identidad que para muchos se sienten identificados con el personaje, de que la identidad se forma a través de la buena lectura o puede ser también de las malas experiencias. ¿Qué opinas tú? La identidad se forma en su base en la infancia. Las relaciones que tenemos con nuestros padres, con nuestros primeros amigos en el colegio. Puede haber experiencias traumáticas en esos primeros años de vida que nos marcan completamente nuestro perfil emocional y nuestro perfil interpersonal durante el resto de nuestra vida. Luego, más adelante, hay otros estímulos negativos y positivos que van acumulándose en nuestros mecanismos de defensa. Y en psicoanálisis, alguna gente dice que la personalidad es una acumulación de mecanismos de defensa, lo que me parece bien interesante. La personalidad es una especie de defensa contra el mundo, ¿no? Y contra nosotros mismos, porque parte de lo que nos produce esa defensa viene de adentro de nosotros, cosas agresivas o sexuales muy profundas que no aceptamos a nivel consciente. Entonces la identidad es un proceso que inicia desde el momento que nacemos y va evolucionando hasta cuando morimos. Eh, Se nutre tanto de experiencias positivas como negativas, la lectura, por supuesto, pero la lectura no es suficiente para formar una identidad, hay que vivir también. Y eso es parte de lo que transmito en este libro, la necesidad de tener experiencias y algunas veces experiencias límite
es decir, al borde de lo real, posible, traumático, etcétera. Y en esas experiencias hay gran aprendizaje y muy doloroso al mismo tiempo. En mi juventud, bueno, yo no estoy tan anciano todavía, pero en mi juventud me incliné mucho por ese tipo de experiencias límites, las buscaban todo el tiempo. Y si leen Cómo abrir el mundo, eso es una gran experiencia límite, todo el libro. Entonces a mí particularmente me interesaban esas experiencias, pero luego con el tiempo he ido acomodando más otras experiencias más bondadosas, más tranquilas, etcétera. Entonces ha sido un proceso y pienso que de pronto a algún lector por ahí le puede servir leer este libro en particular. Para mí es principalmente un intento estético, un proyecto estético, pero también hay cierta moraleja. Tiene mala fama la moraleja en la literatura, ¿no? Pero interesante, un libro que tenga algún tipo de lección, ¿no? Aunque no es clara cuál es la lección, me parece a mí. Y bueno, no sé, ¿a ti qué te parece eso de cómo cuento las historias? Porque hay como una ambigüedad moral todo el tiempo. No es claro quién es el bueno y quién es el malo, como de pronto sí lo es en muchas historias con moraleja, ¿no? Y ganó el bueno y se castigó al malo. Aquí es mucho más complejo porque estoy hablando de experiencias de la vida real y no siempre hay una conclusión moral de qué fue lo que pasó, si fue bien, fue mal. Es un enredo, así como la vida. Eso sí, iba a llegar allá. Hay hay tres temáticas que yo, en esta parte yo me pongo a pensar: el dolor y el sufrimiento, la identidad y el autoconcepto y la percepción de la realidad. Pero pienso yo de que en la literatura, bueno, más en su literatura se ve como el dolor y el sufrimiento, ¿no? Porque a pesar de que uno tiene un problema, identificándose con el personaje, ¿no? Poniendo el ejemplo, que tiene un problema y que de pronto no lo puede solucionar, ¿qué puede hacer uno? Pues dice, no, pues primero dejo de existirlo porque ya que perdí, me equivoqué, pero no ve más allá de pues, del gota, no es algo motivacional. Yo sé que muy pocos libros hablan sobre de que el personaje lo venció, porque obviamente la mayoría de libros se van a pues, evidenciar que el personaje lo venció, está bien, pero en sus libros trata de que, bueno, es un fracaso, pues la vida sigue. Sí. Pues la vida sigue. Entonces, trata de darle como ese dolor emocional en el que también no solo expresaba José, también expresaba Juanito, algo como expresaba bueno, está Gloria y está Luis era el paciente. Era difícil poder tratar de alterar la realidad y Gloria los hacía. Entonces, lo que trata este libro es ser Gloria y a veces ser Luis. Entonces, ¿cómo usted visualizas el campo de tu literatura de que el dolor y ese sufrimiento pueda ser como una barrera más allá de superar también miedos, superar traumas y decir, bueno, si no fui bueno en esto, pues intentaremos otra cosa? Claro, el crecimiento es doloroso, ¿no? Pero es más doloroso la falta de crecimiento, o doloroso, la falta de crecimiento. Es peor quedarse con los problemas que hacer el esfuerzo y sufrir para solucionarlo. Al final de cuentas estamos mejor, ¿no? Entonces eso es parte de lo que me interesa proyectar en la historia. Está también el tema del desarrollo intelectual, porque de lo que uno ha leído, bueno, está el tema de Karl Marx, de lo que he leído, bueno, está bien, doy una percepción, visualizo la vida, porque todo es cuestión de aprendizaje y de acuerdo a lo que uno hace, pues uno comprende, ¿no? Pero es difícil poder, bueno, para el personaje le fue fácil entender porque quizás la vida de él de pronto estuvo rodeada de familiares con temas, sí, sobre entender la vida, cómo gastar, cómo pues derrochar, cómo pues obviamente hay problemas, porque siempre en el tema de todas esas pues, creencias y todo, pues hay, ¿cómo puedo decir? Hay hay esa como imaginación para poder comprender. Es que lo que uno trata de leer el libro es las manías del personaje, la capacidad
de comunicarse, la obsesión. Eso, la obsesión de llegar más allá. Y lo que le iba a preguntar es también sobre qué opinas sobre la obsesión del personaje, sobre los cigarrillos y sobre los ovnis. ¿Leyó alguna vez a Jaime Maussan? Cigarrillo, puede ver que está la de Camel, Marlboro. Sí, sí, el cigarrillo, bueno, la adicción es uno de los temas centrales del libro, ¿no? Y entonces hay una serie de reflexiones bien interesantes. El adicto es su propio peor enemigo, está enferma la voluntad, ¿no? Es un tema bien interesante cuando se enferma la voluntad, porque estamos sobre todo en la sociedad actual, enfatizamos mucho la libertad, persigue tus sueños, qué quieres hacer con tu vida, trabaja por tus sueños. Pero claro, cuando mi sueño es fumarme 2 paquetes de cigarrillo al día y meterme toda una cantidad de cosas, ese es mi sueño, ¿no? Entonces, en ese caso, no está bien que tenga esos sueños porque me voy a morir muy rápido o voy a terminar preso o loco, lo que sea. Entonces, hay una problematización de ese tema de la libertad. Como digo en una parte del libro, la libertad me había quedado grande, algo así, era muy grande para mí la libertad, no podía con la libertad. Entonces me convino estar en una clínica psiquiátrica, en un centro de rehabilitación, donde no tuviera tanta libertad, porque la libertad, lo clave es que es una responsabilidad. La libertad no es simplemente yo hago lo que quiera, que chévere ser libre. La libertad es, ok, tienes que vivir con el peso de tus acciones. Esa es una de las lecciones que uno tiene que aprender si se quiere recuperar, no solo de la adicción, sino en general. Y es una de las lecciones clave sobre la maduración del individuo, ¿no? Entender la libertad como una responsabilidad, no como que chévere, puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Me puse a pensar, la portada de este libro es el bufón. Ajá. El bufón de Stanislav, si no estoy mal. Sí, exactamente. Ahí lo que pasa es que la inteligencia, la crítica y para muchos pueden ser las payasadas de lo que uno Sí. cree, entonces lo hace ver, bueno, la palabra lo hace ver inferior, pero no lo es. Es inteligente a su modo de ver y trata de sobrevivir, pero es que me pareció intrigante esto sobre cuál es la percepción de esta portada y que cuando yo la vi por primera vez y que yo quise, por ejemplo, adquirir el libro, entonces para tener una idea, el personaje entonces reencarna en ese bufón. Hay que ver esas portadas como un par, una dupla. La portada de Cómo abrir el mundo es San Agustín, iluminado con la palabra de Dios, con la verdad, y de un corazón en llama. Entonces, en Cómo abrir el mundo es el proceso de locura y drogadicción, filosofía, psicoanálisis, que todo ahí está combinado en el mismo paquete. Entonces me burlo de mí mismo porque yo en mi locura pensaba que era una especie de iluminado. Entonces una burla durísima contra mí mismo, y al mismo tiempo hay otra capa que es que San Agustín escribió una de las primeras autobiografías importantes en la historia, que es las Confesiones de San Agustín. Y él ahí narra cómo en su juventud fue un joven disoluto, el cuento famoso de que se robó unas peras del vecino y luego estuvo muy compungido por haberse robado las peras, que como así, y de ahí desarrolla toda su teoría de que los hombres o los seres humanos están naturalmente abocados al pecado, que somos pecadores por naturaleza primitiva. Entonces hay una cantidad de referencias ahí que me interesan. Y luego, Los Laureles del Vencido también es una burla, porque cuando estoy en la clínica psiquiátrica, yo tengo esta versión o imaginación de mí mismo como un ser especial y toda esta cosa que viene con la locura, la megalomanía, sentirse como tocado por Dios, una cosa así, con un acceso privilegiado a la realidad, etcétera. Entonces, a medida que pasa el libro, nos vamos dando cuenta que esa percepción inflada de sí mismo es una payasería completa de personaje. Entonces, por eso es bufón. Yo soy el bufón. Y me parece muy saludable cuando hemos hecho locuras, tener la madurez de darnos cuenta que hemos sido unos bufones y no dar excusas, sino decir, soy un bufón y listo, y se acabó, y sigo con mi vida, tomo las lecciones que aprendí y bueno, pero no defenderse. Es importante uno para escribir ser uno su peor crítico, escribir desde un punto de vista despiadado. Cuando uno escribe autoficción,
cuando uno escribe autoficción, uno tiene que ser despiadado con uno mismo, me parece a mí, porque tienes que escribir como si fueras alguien de afuera que ve tus cosas, entre comillas, objetivamente, y naturalmente yo pienso que alguien de afuera que lee o escucha estas historias o me conoce en ese momento de mi vida, yo le habría parecido un personaje completamente detestable y de pronto irrisorio. Entonces, así narro yo el libro. Del Rosario en Campo Alegre es como la purificación a esa miseria espiritual que el mundo trae, ¿no? Y que ese lugar sea como la terapia, ¿verdad? Y Ahora claro, sí, ahora el sí. hospital es un lugar, tiene ciertas asociaciones religiosas de purificación, de iluminación. Es parecido al monasterio, fíjate. En el monasterio la gente va a retirarse de la vida mundanal, a reflexionar, a conectarse con Dios. Al final de cuentas, ¿qué es el monasterio? Una búsqueda de sentido. Es gente que de pronto no está a gusto con el mundo, no está a gusto con lo que le parece la superficialidad del mundo. Y yo me identifico mucho con eso. A todas las edades me he identificado con eso. Ahora ya yo no consumo drogas, ni mucho menos tengo problemas psiquiátricos, pero me identifico con eso, esa renuncia al ruido mundanal, que me parece excesivo e innecesario para lo que en verdad me interesa a mí, que es la contemplación, el estudio, la reflexión, y de ese lugar, o de esa ambivalencia, ¿no? Porque interesante que diga que renuncio al ruido mundanal, pero al mismo tiempo me sumergí en él, tratando de buscarle el lado oculto, ¿no? Y tratando de descifrarlo para entenderlo mejor, para mejor destruirlo. Algo así. Eso es una relación muy ambivalente que se ven en esos personajes de esos dos libros. Eh, y bueno, yo siento que en cierto sentido sigo siendo el personaje de esos libros, pero está mucho más. Es decir, en esos libros estoy en la búsqueda de lo que quería hacer y ahora ya siento que he encontrado gran parte. Uno nunca termina de encontrar todo, uno sigue buscándose a uno mismo, buscando el sentido del mundo, etcétera. Pero siento que escribir los libros sobre todo me llevó a procesar esas experiencias, esas ideas y a darle su lugar justo, que no son simplemente denigrables, no es simplemente eso una estupidez todo eso que tú pensaste, no, eso tiene una razón de ser. Cuando uno tiene periodos nihilistas, que no creen nada, que el mundo es una porquería, que es mejor morirse, no es simplemente abandonar esa guía y decir, wow, qué loco estuve, no. Ese es un mensaje importante y ha habido muchos filósofos que han acogido esas ideas, esa manera de pensar y han hecho filosofías muy pertinentes desde ese punto de vista. Entonces, el reto es integrar todos esos diferentes o esas diferentes posiciones que uno ocupa en el transcurso de la vida y llegar a una especie de conjunto orgánico que las contenga todas, me parece a mí. Bueno, dos últimas preguntas y es un dato curioso. Cuando el personaje hablaba con Charles sobre el referente al siglo de las luces, ¿piensas de que aún sigue teniendo esas ideas de que la sociedad no ha cambiado en nada como lo era el siglo de las luces en aquella época? Por ejemplo, en la tiranía sigue teniendo la misma repercusión siempre. O sea, no ha cambiado, no se ha disminuido, no se ha aumentado, pero ¿qué opinas? Pienso que todavía existe una tiranía, pero hay más pasos intermedios entre el tirano y el súbdito, lo que llamamos la burocracia, que es un movimiento gubernamental, económico, social, que surge después de la Segunda Guerra Mundial, burocratización completa de la sociedad, ese es el mundo en el que vivimos. Y también he visto teóricos políticos que hablan del tecnofeudalismo. Hay unos grandes señores feudales que son dueños de estas empresas enormes que básicamente dirigen los gobiernos y dirigen una cantidad de dinámicas económicas y todo el resto de nosotros somos súbditos de Amazon, de Microsoft, de Google, somos súbditos bajo esta mirada, ¿no? Que me parece, si no completamente verdadera, por lo menos da que pensar y sí es muy interesante. También es importante poder definir el tema de la cacoestesia. ¿Qué significa en el mundo de José? Sí. La cacoestesia es un concepto innecesariamente intelectualizado sobre el mal gusto.
Mi amigo, mi amigo que sale ahí, Charles, que no es su nombre real, tenía esta teoría sobre la cacoestesia, tratando de explicar por qué hay tanta gente que tiene mal gusto para los libros, para la ropa, para todo. Entonces se inventó este término como para otorgarle un aire de superioridad a la cosa, como si fuera un concepto filosófico muy profundo, y simplemente lo que estaba diciendo es que la mayoría de la gente o mucha gente tiene mal gusto, y eso no es un misterio, eso simplemente es la naturaleza humana. Yo me puse a pensar de que el lugar donde más se puede conversar es en el lobby pues de la clínica, ¿no? Porque dicen que es como una profilaxis del futuro, ¿no? Es que es Sí, la como, o sea, profilaxis del futuro, bueno, es una mezcla de lenguaje médico, ¿no? La profilaxis son tratamientos que se hacen para prevenir la enfermedad. Entonces, la profilaxis del futuro es hacer un tratamiento, una intervención a nivel espiritual, tanto espiritual como médico, como material, para garantizar la estabilidad del futuro. es un mundo en el que todo el personaje trata de buscar ese misterio, peculiaridad acerca de la clínica. Obviamente, si hablamos de filosofía, habla sobre el estoicismo, que no se escapa nada ahí. El estoicismo es una rama muy difícil, que tú hablas, ¿no? Es como saltándolo así, tú hablas sobre el hijo de alguien peligroso que va extraditado para otro país y que todos lo juzgan, pero no sabes cuál es la razón. Bueno, Sí, ese ejemplo dabas y yo me dije, en cierta parte sí, porque pues uno ve, por ejemplo, la situación, la angustia, pero hay un detalle que de pronto sí que, este, yo creo que la primera vez que la persona lo lea, eso me pasó a mí, para los que leen por primera vez tus libros, más Los okay. Laureles del Vencido, Ya hay algo que entiendo. dejamos pasar y es el autoengaño. Claro, uno de los grandes males del ser humano, el autoengaño, la falsedad. Pero sabes que yo tengo así como un aforismo pequeño para tirar ahí, que nuestras falsedades son verdades no reconocidas. Hay algo ahí que no estamos reconociendo en nosotros mismos y nos sale esa falsedad. Es fruto del trabajo de introspección llegar a la verdad de la falsedad. Es decir, ¿por qué nos tuvimos que inventar esa mentira sobre nosotros mismos o sobre el mundo? ¿Qué función cumple? O sea, en la psicología empezamos hablando de los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa no son simplemente una mentira que le decimos al mundo o a nosotros mismos, cumplen una función. Hay algo ahí debajo, una necesidad que estamos satisfaciendo, algo a lo que estamos escapando. Entonces, el trabajo es llegar a ese punto. ¿Qué función cumple este mecanismo que yo me inventé desde muy pequeño? Sea narcisismo, trastorno obsesivo compulsivo, drogas, alcohol, la mentira, porque hay gente que es mentirosa compulsiva. Todo eso son enfermedades del espíritu, enfermedades de la mente que surgieron en un momento porque algo más grande nos costó trabajo y esa es una manera de manejar lo que nos parece excesivo en el mundo y en nosotros mismos. Bueno, puede significar de que todo eso, todos esos complementos que son negativos y que para muchos no suelen serlo porque están en el autoengaño, para el personaje que haya leído, bueno, está también otra percepción entera como David E., ¿no? Pero aumentó cuando leyó en un totazo en un día la de Sauce Ciego, Mujer Dormida de Harumi Murakami, ¿o no? Ajá, sí, sí. O sea, ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? que aumentó mucho más luego de leer el libro, o sea, que ya tiene. Ah, ya entiendo. Sí, fue un triunfo porque parte de lo que me pasaba era que me costaba mucho trabajo la concentración. Entonces, el día que leí 100 páginas en un solo día, yo me emocioné mucho. Yo dije, lo logré, ya tengo la concentración completa. Y para los que somos lectores ávidos, 100 páginas no es tanto realmente, si tenemos todo el día para leer. Entonces fue una cosa, fue un momento que me parece tierno. Yo pensando que yo veo ese personaje del libro casi como un hermano menor, algo así como o un muchacho que estoy aconsejando. Qué bien, qué bien. Eso es algo que uno ve, por ejemplo, no todos procesan a Harumi Murakami, pero pues uno debe comprenderlo. ¿Por qué no? Porque están Claro. muchísimos libros sobre él. Bueno, hay algo importante y es el tema de adaptarse. Bueno, adaptarse a la realidad,
adaptarse todo el final de José. No voy a dar spoiler, solamente sé que el personaje acepta el fracaso y sigue. Sí. Pero cuando sigue, ¿qué sigue más allá? Estaba hablando de mi vida normal fuera del libro, ¿o no? O del libro. El libro. Sí, sí, sí. Del libro. Sí. Bueno, No, llega un porque momento, no puedes tocar tema personal, es sí muy puedo, difícil. sí puedo, sí Como puedo. dices. En el libro llega un momento, bueno, es como San Juan de Dios, un poeta que me gusta mucho, y místico, ¿no? Dice la noche oscura del alma, que uno encuentra a Dios después de la noche oscura del alma. Eso me parece que tiene una resonancia muy importante, sea o no creyente, yo no soy creyente, no tengo esa virtud. En esos momentos de oscuridad completa uno para de mentirse. Eso que tú hablabas del autoengaño, esos momentos de oscuridad completa que uno dice, ya no tiene sentido seguir por este camino que es falso, que me estoy mintiendo, me estoy haciendo daño. Entonces ese es el punto del fracaso, uno llega al fondo, toca a fondo, y hay un momento que es como mágico en el que uno de repente toma otra trayectoria, ¿no? Y cuando uno venía en bajada, uno llega a ese fondo y uno dice, de aquí no paso. Yo voy a dar vuelta a mi vida, y entonces empieza una trayectoria así, así, así. Y eso cuando vienes a ver, pasaron 2, 3 años y tú dices, ya no me reconozco, ya no soy el mismo ser humano. Y eso es una sensación bien interesante. Y si seguimos en esa trayectoria, podemos llegar a unos momentos, unos estados muy lejos de como éramos antes. Y pasamos de haber sido una persona con grandes problemas y todo esto, a ser una persona bien adaptada, como decía, la adaptación, una persona feliz, tranquila, motivada. Y eso es gracias a haber tocado fondo. En los grupos de alcohólicos anónimos, en Narcóticos Anónimos, enfatizan mucho eso de la tocada de fondo. Dicen que el fondo es diferente para cada uno. Para una persona el fondo puede ser que lo arresten, para otra persona que lo echen de la universidad, para otro una experiencia muy vergonzosa socialmente, por ejemplo. Pues sea cual sea tu fondo, tú cuando llegas ahí, hay algo ahí que tú dices, fracasé, ya no me puedo valer de mi instinto, entonces me dejo ayudar, voy a reevaluar las cosas fundamentales que dirigen mi vida. Es un momento valioso. Me interesaría mucho escuchar más historias de tocadas de fondo, porque la verdad es que sí, ahí sucede la alquimia esa de la que hablaban Newton y otros. Yo no soy creyente ni creo en la magia, pero me gusta ese lenguaje porque es una manera económica y poética de abordar ciertos temas. Que en las noches más oscuras del alma, cuando llega la noche, no es que sintamos el miedo porque llega la noche, uy, me siento solo o me siento esto, es cuando esa noche oscura por el alma comienza desde el interno a Sí, cuestionarse. Entonces ahí es donde pienso yo de que también tomaste mucha referencia, bueno, al santo, ¿no? Juan de y la Cruz. cito, lo cito. Lo que pasa es que le cambio el nombre. En vez de decir San Juan de Dios, le pongo Juan de Yepes, que era su nombre Ujú. laico, porque es una manera de sentirlo un poquito más cercano. De decir, esto es un ser humano pensando estas cosas, no tanto para no pensar tanto en el santo, sino en la persona, ¿no? Que es lo que me interesa. Por eso le digo Juan de Yepes. Sí, menos mal. Y también para pues evitar temas religiosos, ¿no? Tú sabes que Claro, no claro. todas las personas pueden dar una neutralidad respecto al tema. Sí. Y por último, ¿cómo define su trabajo como escritor en una palabra? Verdad. Búsqueda de la verdad. Exacto. No Sí, pude una palabra. sí, es verdad. Verdad, pero está muy bien. Sí. José, este es tu espacio para que digas tus redes sociales. Envía saludos a Colombia, al resto de Latinoamérica, donde pueden adquirir los laureles del vencido de Sí. José Cobo. Pueden buscar en Google José Cobo y ahí les salen todas mis redes y todo, salen entrevistas, una columna muy interesante de filosofía que tuve en Malpensante. Y los libros, bueno, ahí mismo buscan mi nombre en Google y pueden encontrar dónde comprar los libros. Están en librerías en Colombia,
no están por fuera. Obviamente el ebook sí está disponible en todos lados. Y bueno, yo soy muy receptivo a gente que quiera escribirme, de pronto contarme una experiencia similar o preguntarme algo. Entonces, invitado el que quiera y la que quiera a conversar, a escribirme. Yo con mucho gusto los escucho y hablamos. Y muchas gracias por la invitación, John. Fue una conversación muy nutrida. Hablamos de temas muy importantes, no solo dentro del libro, sino para la vida en general, me parece a mí. Entonces, gracias por haberme puesto a decir cosas chéveres. Y también más adelante, vamos a hacer otro video más adelante para hablar sobre osamentas relampagueantes. Es mi tarea de leerlo, es mi tarea. Como dice Erda. Hombre, Erda, mi hermano. muchas gracias, José, por la oportunidad. Y no, gracias a ti, por el libro. Gracias a... Sí. Claro que sí. Ay, gracias también, se me olvida el nombre de tu novia. Gracias. Vanessa. Vanessa, Sí, Vanessa, gracias por la recomendación y por comentar en Instagram. La doctora Vanessa, búsquenla también. Doctora Vanessa, gracias por Bueno, John, que tengan muy buena noche. Con mucho gusto, un fuerte abrazo y bueno, ya nos estamos viendo. Fuerte abrazo. Hasta luego, chao. Hasta luego, chao.